Sí, yo creo que aquí en este significado de hoy nosotros, o Prabhupada nos invita, o inclusive el verso nos invita a reflexionar sobre 4 formas de meditar en Dios. Bueno, algunas formas se establecen ahí en este significado, yo las sistematicé en 4 maneras. Todos nosotros sabemos que existen, o los que estudiaron al menos el Bhagavad Gita, que existen, en el yoga, en el mundo del yoga, en el mundo de conectarse con Dios, existen 4 yogas: Karma Yoga, Jnana y Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. Estas son las 4 modalidades para acercarse a la fuente espiritual, ¿no?, que se recomienda aquí en el Bhagavad Gita y en el Bhagavatam también. Lo que a veces no se explica bien es cuáles son las concepciones del absoluto, de Dios, que se llega con cada una de ellas. Entonces creo que en este significado y este verso nos invita a reflexionar acerca de estas concepciones y cómo tiene un nivel jerárquico también estas diferentes concepciones de Dios, o estas formas de meditar en Dios. Por ejemplo, nosotros en Karma Yoga es el yoga así, ¿no?, más cotidiano, es el yoga que nos acompaña en la vida cotidiana, profesional, laboral, familiar, social, etc. Si nosotros tratamos de yoguizar, digamos, o espiritualizar las actividades espirituales haciendo el Karma Yoga, es posible que nuestra concepción sea más universal, sea Virat Rupa, una conciencia cósmica, como dice aquí. Ahora, si nos adentramos en el conocimiento del Señor Supremo mediante el Jnana, que es el yoga del conocimiento, o mediante el Dhyana, el yoga de la meditación, podemos llegar a tener una concepción de Dios más como poder gobernante e iluminador. Y luego, en el Bhakti Yoga, podemos entender un poquito más las cualidades personales, ¿no?, ¿no?, y tener una meditación más en la persona, en las cualidades y las glorias de la persona, de Dios. Y si nos profundizamos más en el Bhakti Yoga, en los estados más elevados del Bhakti Yoga, inclusive ya podemos empezar a ver como un amante supremo. Bueno, esto es lo que quería reflexionar en esta clase. Vamos a ver si nos da el tiempo en estos próximos 10 minutos con respecto a hablar de qué se tratan estas diferentes concepciones de acuerdo a cada uno de los yogas, y cómo esto se manifiesta a veces en la vida cotidiana de una persona que quiere tener un acercamiento a Dios. Los grandes trascendentalistas describen así las actividades de la Suprema Personalidad de Dios. Pero los devotos puros merecen ver cosas más gloriosas en la trascendencia, más allá de estos aspectos. Significado. El Señor no es solo el creador y destructor de las manifestaciones materiales de sus diferentes energías. Él es más que un simple creador y destructor, pues existe su aspecto de Ananda, o su aspecto dador de placer. Ese aspecto dador de placer es entendido solo por los devotos puros y por nadie más. El impersonalista se satisface simplemente con comprender la omnipresente influencia del Señor. Eso se denomina la comprensión Brahman. Superior al impersonalista es el místico, que ve situado en su corazón al Señor como Paramatma, la representación parcial del Señor. Pero existen devotos puros que participan de la directa potencia dadora de placer, Ananda, del Señor, mediante el verdadero intercambio recíproco de servicio amoroso. El Señor, en su morada denominada los planetas Vaikunta, que son manifestaciones eternas, permanece siempre con sus asociados y disfruta de los trascendentales servicios amorosos que les prestan sus devotos puros con diferentes humores trascendentales. Los devotos puros del Señor se someten, pues, a una práctica de ese servicio devocional del Señor durante la manifestación de la creación y aprovechan por completo la manifestación, capacitándose a través de ella para entrar en el reino de Dios. El Bhagavad Gita 2.8.55 lo confirma. Bhaktyamana vichanati yaven yaschas mitadvataha tato man tat patoikyatva vijate tat anantaram. Con el desarrollo del servicio devocional puro, uno puede de hecho conocer al Señor tal como Él es, adiestrarse así en el servicio genuino del Señor y ser admitido a participar de la directa compañía del Señor de muchísimas maneras. La relación más gloriosa y elevada que se tiene con el Señor
se logra en el planeta de Goloka Vrindavan, donde el Señor Krishna disfruta con las gopis y sus animales favoritos, las vacas Surabhi. En la Brahma Samhita, que el Señor Sri Chaitanya considera la escritura más auténtica en relación con esto, se da una descripción de esa tierra trascendental de Krishna. Bien, entonces buenos días a todos, muchas gracias por asistir a este Bhakti Sadhana que ya está por cumplir más de 2 años. En este Bhakti Sadhana nos reunimos todos los días y haciendo las prácticas del Bhakti Yoga, las prácticas más poderosas del Bhakti Yoga, que son 3, o sea, son 5, pero aquí estamos haciendo 3 de ellas, que es estar, o más, leer el Bhagavatam, lo estamos leyendo, cantar el santo nombre y relacionarnos con otros devotos Bhakti Yogis. Nos faltaría adoración de la deidad. Bueno, está el canto que hacemos al principio, adoramos al Señor, y nos faltaría vivir en Mathura. O sea, ahora estamos esos son los 5 procesos poderosos del Bhakti, y en este Bhakti Sadhana hacemos un 4x1, 4 procesos poderosos aquí. Así que invitamos a todos los que nos están viendo a participar de estos Bhakti Sadhanas, son abiertos para todos los que quieran experimentar el Bhakti Yoga. Y en esta ocasión tenemos esta clase de Bhagavatam muy interesante. Se está hablando acerca de los diferentes aspectos de Dios. Diferentes formas de meditar en Dios. Para eso yo tengo acá, a ver si me funciona la computadora. Quiero compartirles un PowerPoint que armé justamente para hoy. Sí, yo creo que aquí en este significado de hoy nosotros, o Prabhupada nos invita, o inclusive el verso nos invita a reflexionar sobre 4 formas de meditar en Dios. Bueno, algunas formas se establecen ahí en este significado, yo las sistematicé en 4 maneras. Todos nosotros sabemos que existen, o los que estudiaron al menos el Bhagavad Gita, que existen en el yoga, en el mundo del yoga, en el mundo de conectarse con Dios, existen 4 yogas: Karma Yoga, Jnana y Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. Estas son las 4 modalidades para acercarse a la fuente espiritual, ¿no?, que se recomienda aquí en el Bhagavad Gita y en el Bhagavatam también. Lo que a veces no se explica bien es cuáles son las concepciones del absoluto, de Dios, que se llega con cada una de ellas. Entonces creo que en este significado y este verso nos invita a reflexionar acerca de estas concepciones y cómo tiene un nivel jerárquico también estas diferentes concepciones de Dios, o estas formas de meditar en Dios. Por ejemplo, nosotros en Karma Yoga es el yoga así, ¿no?, más cotidiano, es el yoga que nos acompaña en la vida cotidiana, profesional, laboral, familiar, social, etc. Si nosotros tratamos de yoguizar, digamos, o espiritualizar las actividades espirituales haciendo el Karma Yoga, es posible que nuestra concepción sea más universal, sea Virat Rupa, una conciencia cósmica, como dice aquí. Ahora, si nos adentramos en el conocimiento del Señor Supremo mediante el Jnana, que es el yoga del conocimiento, o mediante el Dhyana, el yoga de la meditación, podemos llegar a tener una concepción de Dios más como poder gobernante e iluminador, y luego en el Bhakti Yoga podemos entender un poquito más las cualidades personales, ¿no?, ¿no?, y tener una meditación más en la persona, en las cualidades y en las glorias de la persona, de Dios. Y si nos profundizamos más en el Bhakti Yoga, en los estados más elevados del Bhakti Yoga, inclusive ya podemos empezar a ver como un amante supremo. Bueno, esto es lo que quería reflexionar en esta clase. Vamos a ver si nos da el tiempo en estos próximos 10 minutos con respecto a hablar de qué se tratan estas diferentes concepciones de acuerdo a cada uno de los yogas, y cómo esto se manifiesta a veces en la vida cotidiana de una persona que quiere tener un acercamiento a Dios. Entonces, vamos con el primero. Aquí tenemos el Karma Yoga, el yoga así del deber prescrito. Nos invita, digamos, a tener una
conciencia o una meditación del Señor como el universo. Todos conocen, inclusive esto tiene muy buen marketing hoy en día, el asunto de, más que personificar a Dios, es universalizarlo a Dios o impersonalizarlo a Dios. Parece que Dios es una categoría, un nombre que no tiene muy buen marketing. Inclusive yo me di cuenta que en mis videos que yo subo a YouTube, cuando pongo Dios o algo de Dios, los gustos personales de Dios, aspectos de Dios, tienen algunas visualizaciones. Pero por ejemplo la otra vez puse como título sexo espiritual, y la palabra sexo tiene mucho más marketing. Increíble la cantidad de visualizaciones que tuvo ese video solamente porque utilicé la palabra sexo. Ahora, cuando utilizo la palabra Dios, no tiene muy buen marketing la palabra Dios. Inclusive a veces las personas tratan de evitar la palabra Dios y empiezan a decir el universo y no sé qué, y la energía, porque no está muy bien visto, al parecer, por algunas personas, ¿no? Ah, vos Dios, entonces crees en mitologías, o qué, es un Dios que te castiga, hay alguien que me controla, no, yo soy libre. Un montón de cosas están asignadas a la palabra de Dios que para muchas personas implica algo así como, está con Dios, es raro, ¿no? Entonces, tiene muy buen marketing el asunto de sacar la palabra de Dios y poner más conciencia cósmica, universo, ¿no? Entonces, esto es una forma, inclusive, también de meditar en Dios, porque Dios también es eso. En el Bhagavatam, inclusive, en este segundo canto que estamos leyendo ahora, lo primero que Shukadeva Goswami habla, el capítulo se llama Los primeros pasos en la comprensión de Dios, habla justamente del universo, como concebir el universo como una manifestación de Dios. Así que no es nada nuevo, pero hoy en día parece como que los primeros pasos en la comprensión de Dios se transformó en lo máximo, como si está al revés, ¿no? La jerarquía de cómo conocer íntimamente a Dios. Es una persona que inclusive puede ser un ateo de la personalidad de Dios, ¿no? Entonces concibe a Dios más que todo como todo lo que somos, o sea, todos somos Dios prácticamente. Lo importante no es tanto si hay un Dios o no, sino cómo nosotros somos armoniosos con la naturaleza. Podrían ser personas ateas e impersonalistas, tranquilamente, y estarían meditando en Dios de esta manera, ¿no? Meditando en el universo, en conectarse universalmente, en la conciencia cósmica. La religión, digamos, eso, o la práctica en eso, en el karma yoga o en esa concepción de Dios, estar en armonía con la naturaleza, con los demás seres, con la vida, con la intuición, fluir, ¿no? Más o menos por ahí es la concepción que nos invita este Virat Rupa. También esta forma de meditar en Dios más impersonal puede estar inclusive adornada con el respeto por el Dharma, por la religión, por el orden. Si nosotros nos mantenemos en el orden, haciendo cada uno lo que tiene que hacer, entonces creamos esa armonía universal y nos conectamos con toda la creación. Más o menos es esa una forma de meditar en Dios, donde no está personificada, obviamente, porque nosotros inclusive estamos incluidos en ese todo, ¿no? Fluir con la providencia, con el destino, con lo que nos toca aprender en la vida. Es una experiencia linda, es una experiencia de conexión con Dios. Ojo que este paso es una conexión, es una meditación con Dios, porque antes que eso hay otra cosa que no es meditar en Dios, sino creerse uno Dios, y competir con los otros para que no sean Dios. Y antes que eso hay otra cosa peor todavía, que es simplemente ni siquiera cuestionar si soy Dios o no. Soy como un animalito que solamente trata de disfrutar de los sentidos, ¿no? Como los animales no son ni ateos ni teístas. Ellos hacen, ¿no? Bueno, hay humanos que también somos así, que simplemente andamos por la vida sin ningún pensamiento de nada. El siguiente pensamiento es, no, yo soy Dios y quiero competir con los otros, pero eso no es una concepción muy favorable, no es ni siquiera la primera comprensión de Dios, sino que justamente es lo contrario. Pero comienza la comprensión de Dios con esta concepción cósmica de Dios, digamos. Entonces, sí, todos somos Dios, somos partes del universo, somos una conciencia cósmica, somos energía. Todas esas son expresiones que uno puede escuchar inclusive en discursos espirituales
que capaz se la dan como que estamos hablando de lo máximo en Dios cuando son los primeros pasos en Dios según el Bhagavatam. El Bhagavatam nos va a proponer concepciones o formas de meditar en el Señor cada vez más profundas. Pero por supuesto, si uno no tiene todavía herramientas, este es un muy buen primer paso para empezar a meditar en Dios, ¿no? Inclusive las concepciones de eternidad se manifiestan no porque hay un alma espiritual que después se relaciona con Dios, sino que ellos expresan, por ejemplo, el concepto de muerte de ellos o de estas personas muchas veces es cuando morimos nos fundimos en la totalidad y volvemos después a surgir en otra forma, ¿no? Como que hay una fusión, como que somos parte del todo y somos el todo. Esta es más o menos la primera concepción que nos invita el Bhagavatam a meditar. Luego tenemos, sí, la del Dhyana y Dhyana Yoga, el yoga del conocimiento, el yoga de la meditación. Ahí sí ya de alguna manera focalizamos, ya no es todo Dios, o sea, es todo Dios, pero entendemos dónde está la fuente de la energía de todo este universo, ¿no? Es como entendemos a Dios como un poder gobernante. Esto a veces se comparte con el Karma Yoga, en el sentido de que allá está Dios, acá estoy yo, Él es el dispensador de mis deseos, ¿no? El dispensador de mis deseos materiales, de salud, dinero y amor. Necesitamos a Dios para que nos dé lo que nos haga falta. Esto es en el plano un poquito, el primer plano, es nosotros utilizamos a Dios o la figura de Dios, de alguien muy poderoso, para que satisfaga nuestras necesidades materiales. Pero en un plano más elevado podemos también tener esa focalización de Dios, así como lo hacen los yogis o los gyanis, pero ya como un dispensador de luz, inteligencia, iluminación, sabiduría, poderes o experiencias místicas o sobrenaturales. Ya lo vemos a Dios, sí, como alguien focalizado, como que no somos nosotros, necesitamos de otra fuente para nosotros recibir lo que queremos recibir, estamos dependiendo de algo más, pero lo usamos en manera funcional a eso que nosotros meditamos. O sea que para nosotros Dios es solamente el que nos suministra la energía, es como decir, como la despersonificación que nosotros le hacemos, por ejemplo, a la empresa eléctrica. Nosotros no pensamos al pobre que está trabajando o el gerente. Ay, el gerente me está dando la luz eléctrica hoy. Hoy el gerente de la empresa eléctrica me cortó la luz. No pensamos así. Pensamos la empresa me cortó la luz. Pero a la vez nosotros necesitamos de esa empresa y le pagamos a la empresa. Entonces, pero sabemos que nosotros mismos no podemos generar la energía. Entonces esto es un poco el Jnana y el Dhyana Yoga. Entender a Dios como nosotros dependemos de Él, pero lo queremos solamente para que nos dé algo. El plano más bajo es salud, dinero, amor, cositas que necesitamos en la vida cotidiana material. Y en el plano más elevado quizás necesitamos más iluminación, necesitamos inteligencia, ¿no? Sabiduría, poderes sobrenaturales o cosas así. Esto es más de los yogis y los gyanis. Y luego vamos con Bhakti Yoga. Y acá sí, para eso nos estamos preparando en este Bhakti Sadhana, para tener concepciones o meditaciones en Dios de esta manera, un poquito más profundas según el Bhagavatam, y tiene que ver con empezar a meditar en la persona suprema, las cualidades de la persona. Y el disfrute no está tanto en lo que la persona nos puede dar como beneficios, sino en el amor, en el afecto, en la relación misma que nosotros podemos tener con esa persona. Esto se explica acá en este significado. Que los devotos están más interesados no tanto en el poder gobernante o en cómo el Dios crea el universo, sino cómo relacionarse con Dios. Pero la relación acá es porque Él es el Supremo. Entonces eso es lo que nos satisface a nosotros. ¡Ay, qué lindo estar con una persona que tiene todas las cualidades! Entonces es el primer paso o el primer peldaño de meditación en Dios en el Bhakti Yoga, pero hay más. Es interesante que el Bhagavatam nos presenta un posgrado tremendo de meditación en Dios. Y es la meditación en Dios como amante supremo. Aquí lo tenemos anteriormente. Ay, perdón. Vamos aquí. Aquí. Como amante supremo. ¿Esto qué significa? Significa que ya no importa si Dios es el supremo o no.
Es interesante, es una concepción muy, muy elevada, pero el Bhakti Yoga nos puede llevar a esto. La primera etapa del Bhakti Yoga de la persona suprema se llama Vaidhi Sadhana Bhakti. Y practicar el asunto ya de que no nos importe la posición suprema de Dios, sino solamente el amor de Dios, eso se hace en Raganuga Bhakti. Eso se practica en Raganuga Bhakti, que son formas de practicar el Bhakti mucho más elevadas. Ahora nosotros estamos en la etapa de Vaidhi, de hacer las reglas y regulaciones, de participar en este sadhana todos los días. Y luego tendremos también la posibilidad del Raganuga Bhakti, donde vamos a practicar, meditar en Dios y absorbernos en Dios en 5 sabores o relaciones amorosas. Esto es el Bhagavatam nos presenta, y esto sí que es un aporte especial del Bhagavatam para todos los que quieran profundizar en la meditación de Dios. Meditarlo como hijo, meditarlo como amante, meditarlo como amigo, todo eso si uno sigue practicando el proceso de Bhakti Yoga. Así que esa es la invitación del Bhagavatam, por eso este verso que leímos hoy nos habla acerca de concepciones superiores de Dios. Los devotos no están interesados en concepciones, los devotos puros, ¿no? Los devotos que ya están en esta etapa, no están interesados en concepciones básicas de Dios, sino ya se regocijan en ese amor, ese afecto, directamente a través de esas relaciones amorosas. Y los mejores de los devotos, como dice el significado, o los ejemplos de esos devotos, son los devotos de Vrindavan, una zona trascendental donde ahí todo el mundo se relaciona con Dios, pero no porque es Dios, sino porque está enamorado de Él. Bien, eso quería compartir con ustedes, al menos lo que puedo decir de este significado. Muchas gracias. Qué genio, ¿eh? Qué genio con tan poquito tiempo, tanta información. Creo que todos deben querer aplaudir ahí por esta presentación tan alucinante. Como siempre tengo un comentario cortito de que decías que en la última relación con Dios era meditar en esa relación. Pero ¿es meditar o es más la acción, digamos? O sea, ¿cómo se diferencia la meditación de la acción? O sea, básicamente eso quería preguntar. Sí, es buena pregunta. En realidad nosotros tenemos dos etapas, la meditación como proceso y la meditación como meta. Entonces, por ejemplo, vos podés estar haciendo un proceso, una práctica de meditación para llegar a absorberte luego en una forma particular del Señor. En el Bhakti, en el Raganuga Bhakti al menos, en la etapa más elevada, hay una etapa donde se practica la meditación en esas relaciones amorosas trascendentales de esas 5 razas. Se practica. Eso se llama Raganuga Sadhana Bhakti. El Raganuga Sadhana Bhakti es una práctica, no es una perfección. ¿Para qué se practica eso? ¿Para qué practicamos las relaciones? Para llegar al estado de absorbernos en esa meditación y sí, como vos decís, actuar en ese tipo de relación. Pero bueno, falta mucho para eso, ¿eh? Hay que hacer muchos bhakti sadhanas. Creo que 30, 40 o más, todos los días. Sí, sí. Por ahora es... Después hablaremos de eso, pero bueno, por lo menos ya sabemos cuál es la meta. Si quieren saber más de esto, a estudiar el néctar de la devoción, ¿no? Un No, buen lo que libro. decía es que no Sí. quedemos con la meta de que era la meditación nada más, porque parece algo bastante inactivo la meditación, ¿no? Como que uno solamente se sienta, medita, cierra los ojos, por lo menos esa es la concepción de meditación que tenemos nosotros. Los Ah, otros somos más activos, digamos, de hacer, de complacer, de relaciones activas, no es una cuestión que solamente uno medita, digamos, ¿no? A ese nivel de... sí, nos robaron la palabra. La palabra meditación nos la robaron los dhyana yogis, porque los dhyana yogis se creen que son los únicos que meditan. El dhyana yogi es el yoga de la meditación, de estar apartado, de estar quieto. Pero los otros 4 yogas también hacen meditación, por eso yo presenté los 4 tipos de meditaciones. Pero el karma yogi es una meditación activa. Un karma yogi, Arjuna, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, cuando iba a pelear luego de recibir las instrucciones de Krishna, en ningún momento se sentó en posición de loto para meditar en Krishna. No. Su meditación era pelear. Entonces en Karma Yoga se hace el deber meditando. En Jnana estudiando. En Bhakti sirviendo.
Solamente es en Diana donde está la inactividad para meditar. Pero ellos monopolizaron el término meditar y ahora estamos todos perdidos creyendo que meditar significa parar. No, señor. Hay muchas maneras de meditar. Una madre con su hijo medita en su hijo haciendo todo lo que tiene que hacer por su hijo. No es que ahora se pone, voy a meditar en mi hijo. ¿A dónde vas? Me voy un poquito a la montaña a meditar en mi hijo. No, tiene que cuidar al hijo y todo. Entonces hay distintas maneras de meditar. Pasa que, bueno, hay que sacar el cliché, ¿no? Y bueno, ahí me gustó lo del hijo porque ahí, por ejemplo, Aria está cocinando ayer una torta para su hija, que es el cumple hoy de paso, y entonces estaba cocinando, meditando en lo que le gusta a ella, lo que no le gusta, pero estaba haciendo físicamente la torta para su hija, digamos. Entonces ahí me gustó la analogía para ponerla más en concreto, porque aunque nos robaron esa palabra, la única visión que tenemos en la cabeza es esa. Entonces como que la otra visión Claro. es que como pues, poner ejemplos para poder entender cómo sería en la práctica. Y pusiste Arjuna y hablaste de la mamá. Entonces, que más pongamos ejemplos así de nuestros días cotidianos para entender cómo la meditación nos ayuda, ¿no? Y desterrar la meditación inactiva de nuestras concepciones y paradigmas. Una pregunta, ¿qué diferencia Sí. podemos encontrar, o si es igual pero distintas palabras, meditar y pensar? Porque una vez no está meditando, solamente está pensando en las cosas. Sí, O, la no definición de sé, meditar implica, sí, mucho más. Implica concentración. El pensamiento no implica a veces concentración. Si querés verlo por ahí. Acá tenemos algunos expertos. Ahí Natalia es experta en lo que es meditación. Sabe lo que es las eso, definiciones exactas de Nati, meditación. Sí. Eh, ¿Qué tal, Wendy? pero sí, meditar significa mucho más que pensar solamente. Porque pensar es solamente el pensamiento. Meditar implica emociones, implica concentración, implica todo tu ser ahí, absorción, otras cositas, ¿no? Básicamente, algún día, básicamente desde la psicología, por lo menos desde la psicología Sí, cognitivo-conductual, implica o sea, se involucran los procesos de percepción, es la absorción en esos procesos de perceptivos, ¿no? Es la atención, y llevar la atención a lo que se hace. La mente rápidamente va a correr el foco y nos vamos a ir a los pensamientos, a las emociones, a las sensaciones, pero es nuevamente volver a el foco atencional. En este caso. exactamente. Lo que más se maneja en la meditación es la atención, ¿no? Es la Haribol. focalización. Quizás también tenga que ver la diferencia entre pensar y meditar, lo que vos dijiste de la concentración, es verdad, porque la mente y el pensamiento son muy, como que se distraen todo el tiempo. Y también puede ser que algo que la diferencia sea la decisión, uno decide meditar. Por pensar uno no decide, la mente va como un mono sin decisión propia. Entonces cuando vos te concentrás y decidís, bueno, voy a meditar la mamá en la torta, en la hija, es una decisión también, o voy a meditar en Krishna, o voy a meditar en Dios, o en lo que vos quieras pensar con tu atención, tu presencia y tu concentración, ahí como que hay una diferencia, ¿no? Es decido desde el libre albedrío pensar en tal o meditar en tal cosa con mi atención. Muy buen punto, sí, muy bueno eso, Jackie. Sí, hay algo deliberado, digamos, no natural, no así como sin control. Hay algo que uno está deliberadamente haciendo un esfuerzo. Buen punto. ¿Está bien? Yo quiero hacer una pregunta, Haribol. Sí. ¿Se escucha bien? Porque estoy con un... Se escucha bien. Ok. Esa meditación, así como decía la compañera ahí, que uno decide, decisión de meditar, ¿también se puede tomar como un servicio? Sí, si el servicio lo estás haciendo con meditación, o sea, porque uno puede hacer un servicio sin concentración también, ¿no? Entonces te falta un poquito, o sea, hacer un servicio con la mano izquierda no es meditar, por decirlo así, ¿no? De una manera. Entonces meditación significa, cuando haces un servicio no lo haces mecánico, planeás, ocupás todos tus sentidos ahí, tu inteligencia. No es que, ¿no? A veces nosotros nos acostumbramos, sí, hay que hacer servicio, pero mientras hacemos servicio pensamos en cualquier cosa o no planeamos hacer mejor o mejorar el servicio.
no ocupamos todo nuestro ser en ese servicio para mejorarlo, sino que lo hacemos porque hay que hacerlo y mecánicamente. Entonces ahí no hay tanta meditación. Pero me extraña que Mahayogi pregunte cómo meditar, ¿eh? Mahayogi, haz honor a tu nombre. Soy súper hiper neófita. Por eso paso preguntando. Bien, bien, bien. Gracias. De nada. Estaba pensando así cuando uno ofrece, por ejemplo, nosotros que ofrecemos con mantras la comida Krishna, ¿no? Uno puede estar ofreciendo, meditando en cada palabra de las mantras, uno puede estar ofreciendo pensando en cualquiera, que ahora tengo que ir a la verdulería, ahora tengo que salir, tengo que agarrar el auto, la llave, no sé qué, y está diciendo así los mantras, pero de una forma robótica, no sé cómo se dice, pero... Exactamente. Mecánica. Mecánica. Sí, tipo nos volvemos inteligencia, somos, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial, chat GPT, nos transformamos. Ay, disculpen, ya aprovecho a preguntar algo. ¿Se puede ofrecer la comida en vez de diciendo los mantras en sánscrito con la traducción? O sea, lo mismo, pero porque de repente, digo, para mí me suena como que me puedo concentrar mejor y saber lo que estoy diciendo, o sea, literal. Es tu deber saber lo que estás diciendo, más bien. Sí, pero... Pero eso no significa que no se pueda decir en sánscrito también. Es obligación saber lo que significan los mantras en sánscrito. No es que los mantras en sánscrito tienen poder solamente por la vibración. Por ejemplo, cuando cantamos al principio, nosotros ahora en este Bhakti Sadhana, las oraciones al maestro espiritual en sánscrito, tenemos que saber la traducción, sino qué meditación estamos haciendo. ¿No? Sí, es obligación saber e inclusive decirlo en español, mejor. Todo lo que ayuda a tu meditación, mejor. Pero eso no significa no hacerlo también en sánscrito. ¿Por qué no? Son oraciones que fueron creadas por grandes sabios, con una poesía preciosa y con una fuerza espiritual tremenda. Por lo tanto, ellos también nos pueden ayudar en la meditación. Las dos cosas. Gracias. Más largo la ofrenda, pero bueno. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Podés unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.